Hola y bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Soy su anfitriona y hoy vamos a meternos de lleno en un capítulo médico fascinante sobre la biología de la pared vascular. Y la verdad, esto cambia por completo cómo vemos nuestro propio cuerpo. Hola, ¿qué tal? Sí, totalmente. Soy el experto invitado para este análisis y, como dices, el objetivo de hoy es transformar la manera en que entendemos el sistema circulatorio. Hay que dejar de verlo como simples tuberías. Exacto. O sea, no son simples tuberías pasivas de plomería, ¿verdad? Es un tejido inteligente, dinámico y pues con una identidad propia. Así es clave entender que no estamos hablando solo de anatomía pura. Este conocimiento nos ayuda a entender cómo sobrevive y se defiende un organismo complejo ante el estrés físico de todos los días. Y fíjate, para arrancar, hay un dato que a mí me voló la cabeza. Resulta que los vasos sanguíneos saben si van a ser arterias o venas desde antes de que ocurra el primer latido del corazón en un embrión. Es de locos, ¿no? O sea, la identidad genética ya está completamente definida mucho antes de que haya una sola gota de sangre circulando. ¡Wow! Bueno, vamos a desempacar esto porque el texto hace una distinción funcional súper clara entre el sistema arterial y el venoso. Digamos que divide a la red en vasos de resistencia y vasos de capacitancia. Exactamente. Y las diferencias de diseño entre esos dos sistemas son brutales. Si pensamos en las arterias grandes, como la aorta, la lógica nos diría que deberían ser tubos rígidos. Claro, como tuberías de acero para aguantar toda la presión del corazón. Ajá, pero el texto nos dice que son todo lo contrario. Son hiperelásticas. Si fueran rígidas, la inmensa energía de cada latido no tendría cómo disiparse y todo estallaría. O sea, la aorta funciona como un amortiguador gigante. Se expande con el latido, absorbe el impacto y luego se contrae para empujar la sangre. Es como si transformara un martillazo en un flujo continuo. Esa es una gran forma de verlo. Pero ahí entra una paradoja interesante. Si las arterias grandes solo amortiguan, ¿cómo es que esa presión masiva no destruye los capilares más pequeños que están más adelante? Sí, porque esa energía tiene que frenarse en algún punto, ¿no? Antes de llegar a tejidos súper delicados como la retina del ojo. Precisamente. Y ahí es donde entran las arteriolas terminales. Estos son los verdaderos vasos de resistencia, ¿Y cómo lo logran? Porque son microscópicas. pues usan unas bandas muy gruesas de músculo liso para crear un cuello de botella intencional. La fricción es tan intensa que la presión cae drásticamente, bajando hasta un 30 o 40% de la presión aórtica. Órale, es una caída enorme. Literalmente salvan a los capilares de ser aniquilados por la presión. Así es, son como válvulas reductoras. Y luego, en el otro extremo del espectro, tenemos a las venas, que son los vasos de capacitancia. Ah, sí. Yo comparo a las arterias con mangueras de bomberos de alta presión y a las venas, pues las veo como globos de almacenamiento, flexibles. Es una analogía perfecta. Las venas ignoran casi por completo los pulsos de alta energía. Su reto es totalmente volumétrico. De hecho, leí que una vena relajada puede aumentar su volumen hasta un 200% con un aumento de presión mínimo. O sea, de 0 a 10 milímetros de mercurio, y cambia de una forma aplanada a un círculo perfecto. Sí, simplemente acomodan el excedente sin oponer resistencia. Pero lo fascinante aquí es cómo esta maravilla anatómica está conectada con problemas de salud que casi todo el mundo conoce. Te refieres a las várices y todo eso, ¿verdad? Exacto. A diferencia de las arterias, las venas luchan contra la gravedad. Para que la sangre no se regrese, tienen unas válvulas que son básicamente pliegues de su capa más interna. Claro, unas compuertas que solo abren hacia arriba. Ajá, pero cuando una vena se expone crónicamente a mucha presión, el sistema falla. El tejido venoso reacciona al estiramiento liberando unas enzimas llamadas MMP2 y MMP9. Y esas enzimas son como tijeras moleculares, ¿no? Empiezan a comerse el colágeno y la elastina de las válvulas. Totalmente. Y de manera destructiva. Las válvulas pierden su forma, ya no cierran bien, la sangre se estanca y la vena se dilata. Es lo que conocemos como insuficiencia venosa crónica. Es un fallo hidrodinámico provocado por el propio cuerpo. ¡Qué locura! Y bueno, ahora que entendemos esto, surge una pregunta. ¿Cómo están construidas físicamente estas tuberías para aguantar cosas tan distintas? Esa es la clave. La pared vascular tiene una arquitectura de alta tecnología. Se divide en tres capas principales: la íntima, la media y la adventicia.
Es como un cable inteligente de fibra óptica de 3 capas. La íntima es la más interna, la que toca la sangre. Sí, y ahí hay algo llamado glicocáliz, que es vital. Es una cubierta súper resbaladiza que reduce la fricción y es antitrombogénica. O sea, un teflón biológico para que las plaquetas no se peguen y hagan coágulos. Y justo debajo está la lámina elástica interna que, curiosamente está llena de agujeros, ¿no? Así es, tiene fenestraciones o poros para dejar pasar macromoléculas. Luego viene la capa media, que es como el motor del vaso, llena de células musculares lisas y elastina. Y el colágeno también, ¿verdad? Funcionan como concreto y varillas de acero. Exacto, pero hay un tema con la elastina. Su nivel se fija cuando somos muy jóvenes. Al envejecer, se degrada y el cuerpo la reemplaza con colágeno, que es mucho más rígido. Claro. Y por eso perdemos elasticidad en las arterias y viene la hipertensión. Pero a ver, tengo una duda gigante sobre la capa más externa, la adventicia. Dime, a ver si el texto nos da la respuesta. Si las paredes de las arterias grandes son tan gruesas y musculosas para aguantar la presión, ¿cómo es que las células de la capa más externa pueden respirar? O sea, ¿cómo llega el oxígeno hasta afuera sin que se asfixien? Es una pregunta excelente. Y la respuesta de la biología son los vasa vasorum, que literalmente significa los vasos de los vasos. Ah, tienen sus propios vasitos sanguíneos chiquitos. Exactamente. La capa exterior tiene una red privada de microarterias y venas para nutrir a esas paredes gruesas. Y además, esa capa adventicia actúa como un reservorio de células madre. Sí, leí sobre los pericitos y el tejido adiposo perivascular que ayudan a reparar la pared si hay daño. Es como tener un equipo de mantenimiento integrado. Así es, aunque fíjate que las células de la capa media tienen un comportamiento peculiar cuando hay daño. Normalmente están en un estado contráctil, solo se contraen y relajan. Pero si hay inflamación o colesterol, cambian, ¿no? Sí, sufren una crisis y mutan a un fenotipo sintético. Pierden su capacidad contráctil, empiezan a migrar hacia la capa íntima y se multiplican de forma caótica. O sea, abandonan su trabajo mecánico y empiezan a formar esa placa que tapa las arterias en la arterioesclerosis. Es un intento de curación que sale súper mal. Totalmente. Es vital para entender las enfermedades vasculares. Pero bueno, toda esta infraestructura masiva tiene un solo propósito final: entregar nutrientes. Y eso no pasa en estas grandes autopistas de alta presión, sino en las calles estrechitas, en los capilares. Exactamente. La zona de intercambio. Y la arquitectura del vaso cambia radicalmente según lo que el órgano necesita. Sí, entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Yo me imagino los 3 tipos de capilares como si fueran controles de aduana en una frontera. Esa analogía me gusta. A ver, explícala un poco. Pues mira, los capilares continuos son la aduana más estricta. Están en el cerebro o los pulmones y las células están súper pegadas para que no pase casi nada. Seguridad máxima. Claro. Forman una barrera hermética. Y luego están los fenestrados. Ajá, esos son como ventanillas de servicio rápido. Tienen pequeños poros y están en los riñones o glándulas, donde se necesita filtrar rápido o soltar hormonas de golpe. Y finalmente, la adaptación más extrema, los capilares discontinuos del hígado, que son como tener las puertas abiertas de par en par. Literal, tienen huecos gigantes, incluso dejan pasar proteínas inmensas o células enteras. Pero, si son tan abiertos, ¿por qué el hígado no se desangra internamente por la presión? Ah, ahí está la magia de la caída de presión que mencionamos antes con las arteriolas. Para cuando la sangre llega a estos capilares hepáticos, la presión es casi nula. O sea, la sangre va súper lento. Exacto, fluye lentísimo. Eso permite que las células del hígado tengan tiempo de filtrar toxinas sin que un chorro a presión destroce los capilares. Es un diseño hidráulico perfecto. Pero aún así, con toda esta filtración de líquidos en los capilares normales, el líquido se escapa hacia los tejidos constantemente. Sí, ocurre un derrame fisiológico todo el tiempo. Entonces, si las venas no pueden reabsorber todo ese líquido, nos deberíamos hinchar como globos, ¿no? ¿Cómo maneja el cuerpo este exceso? Pues el cuerpo tiene un sistema de recolección paralelo, que es una maravilla oculta, el sistema linfático. El alcantarillado oculto. Tal cual. Empieza directamente en los tejidos con unos vasos ciegos, o sea, que están cerrados de un lado.
Su única misión es aspirar ese líquido sobrante y regresarlo a la circulación. Y el mecanismo mecánico que usan para absorber es alucinante. Tienen unas microválvulas linfáticas con filamentos de anclaje. Sí, fíjate que operan puramente por tensión física. ¿Cómo lo describirías tú? Pues imaginemos que las células del vasito están amarradas al tejido de afuera con unas cuerdas. Si el tejido se hincha por exceso de líquido, jala esas cuerdas. Y al jalar, abren a la fuerza las compuertas entre las células para que el líquido entre al vaso linfático. Exacto. Y cuando el tubo ya está lleno y la presión adentro sube, la tensión afloja y las puertitas se cierran solas para que el líquido no se regrese. Es brillante. Y si conectamos esto con el panorama general de nuestra anatomía, este sistema linfático es una respuesta adaptativa a la gravedad. Claro, como caminamos erguidos, la sangre siempre se nos va a los pies. Así es. Por la gravedad hay una filtración enorme de líquido en las piernas. Por eso, la red linfática es mucho más densa y tiene más capacidad de bombeo en las extremidades inferiores. El cuerpo, literal, reforzó el drenaje donde más se inundaba. Pero a ver este nivel de especialización, desde un capilar rígido en el cerebro hasta estas válvulas linfáticas con cuerdas, me plantea una duda gigante. Te escucho. A ver, ¿por dónde vas? ¿Cómo diablos sabe una célula embrionaria genérica en qué tipo de estructura se tiene que convertir? Y aquí es donde se pone realmente interesante. Completamente. Antes se creía que era la fuerza física de la sangre la que moldeaba las tuberías, que si la sangre golpeaba fuerte, se hacía arteria. Sí, yo hubiera pensado eso, que la tubería se hace gruesa por puro ejercicio de aguantar el flujo. Pues no. Los estudios demuestran que la identidad vascular, o sea, si serás arteria, vena o vaso linfático, está codificada genéticamente antes de que haya flujo. Es increíble. Todo está programado en el ADN. El texto habla de unos marcadores de identidad. Por ejemplo, la proteína Eferin B2 marca exclusivamente a las células que serán arteriales. Exacto. Y por el otro lado, las células destinadas a ser venosas tienen un receptor llamado FB4. Son como etiquetas moleculares irrevocables. Y usan algo llamado señalización bidireccional, ¿no? Si una célula arterial choca con una venosa, se conectan y mandan señales al mismo tiempo a ambas células. Así es para crear fronteras claras y que no se mezclen de forma caótica mientras se están formando. Y claro, hay interruptores maestros que dirigen esto. Ah, sí, los factores de transcripción. Leí que para las arterias usan el receptor BFGR2 y la vía Notch, específicamente con la proteína DL4. Ajá. Esos estimulan la identidad arterial y al mismo tiempo bloquean cualquier gen que intente hacer que la célula se comporte como vena. ¡Qué agresivo! Silencia a la competencia. Y en las venas pasa lo mismo, ¿verdad? El factor CoV-TF6 fuerza a la célula a ser venosa y suprime la identidad arterial. Totalmente recíproco. Ahora, el sistema linfático tiene un origen muy particular en todo esto. Los linfáticos brotan directamente de las venas tempranas en el embrión. Sí, y el interruptor maestro ahí es un factor llamado PROX1. Si una célula venosa activa PROX1, dice adiós, yo renuncio a ser vena y migra para formar un vaso linfático. Exactamente. Sin PROX1 no hay sistema linfático. Punto. Y conectar todo esto con la medicina real es fascinante. No es solo teoría de laboratorio. Claro, esto impacta a millones de personas, sobre todo si pensamos en cirugías como el bypass coronario. Sí, fíjate. En un bypass, el cirujano toma un pedazo de vena, usualmente de la pierna, y la injerta en el corazón para saltar una arteria bloqueada. Pero a ver, le están poniendo a una vena acostumbrada a baja presión todo el golpe violento del corazón. Eso suena peligroso. Es un reto enorme. Para sobrevivir, la pared de la vena tiene que engrosarse y hacerse resistente. Y la clave biológica para que esta adaptación funcione es genética. O sea, ¿la vena tiene que olvidar que es vena? Exactamente. La maduración de ese injerto depende de que la vena pierda su expresión molecular del marcador venoso FB4. ¡Wow! Tiene que apagar su propio gen de identidad venosa para no reventar. Si no apaga ese interruptor, el injerto falla. No importa qué tan bien haya cosido el cirujano. Así de crudo es. Por eso entender estos marcadores define por qué algunas cirugías son un éxito rotundo y otras simplemente fracasan. Es una maravilla.
Bueno, creo que hemos navegado por un montón de cosas hoy. Pasamos desde la macroarquitectura de las grandes arterias elásticas y venas, Sí, y bajamos a los sensores de presión microscópicos en los linfáticos. hasta llegar a la mismísima identidad genética preprogramada de cada célula vascular. Definitivamente ya no podemos ver esto como plomería inerte. Para nada. Y esto plantea una pregunta importante para cerrar. Una idea para que quienes nos escuchan se queden pensando. A ver, suéltala. Si sabemos que el destino de arterias y venas depende de interruptores moleculares como el Efrin B2 o el FB4, y sabemos que los vasos se remodelan con la presión, Ujú. ¿estamos cerca de un futuro médico donde podamos reprogramar genéticamente nuestras venas superficiales? O sea, inyectarles algo para convertirlas orgánicamente en arterias perfectas sin cirugías invasivas previas. ¡Órale! O sea, crear repuestos coronarios biológicos inagotables y dentro de nuestro propio cuerpo. Eso anularía los rechazos y trombosis casi por completo. Exactamente. Reprogramar nuestro propio código fuente vascular en vivo. ¿Es un horizonte médico espectacular? Totalmente espectacular. Es algo increíble para reflexionar. Apreciamos mucho que nos hayan acompañado durante este recorrido analítico molecular. Hasta el próximo análisis a fondo.